Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Unión Galáctica se extendía a lo largo de miles de años luz, abarcando cientos de especies unidas por una delicada red de alianzas, tratados e intereses compartidos. Durante siglos, esta confederación había mantenido una paz frágil entre las estrellas, a pesar de escaramuzas fronterizas ocasionales y tensiones diplomáticas. En sus márgenes, nuevas colonias brotaban sobre mundos habitables, portando consigo las esperanzas y sueños de sus especies fundadoras. Namealis era uno de esos mundos, un paraíso verde apenas colonizado por el pueblo Arien. Sus océanos azules y continentes esmeralda prometían un futuro brillante para los colonos. Los Arien, conocidos en toda la Unión por su biotecnología avanzada y arquitectura elegante, habían establecido asentamientos prósperos a lo largo del continente principal de Namealis y sus estructuras espirales gráciles de materiales compuestos relucientes se alzaban en armonioso contraste con la belleza natural del planeta. Pero el paraíso tenía un precio. La distancia con los mundos centrales de la Unión implicaba capacidades defensivas limitadas. La red de defensa orbital, recién establecida, consistía en apenas 3 plataformas y una pequeña flota de interceptores alojada en un único puerto espacial. Los líderes de la colonia habían considerado esto suficiente. Después de todo, la Unión Galáctica había mantenido la paz durante generaciones. La amenaza Zaraki. La doctora Nila Beris se encontraba en la plataforma de observación del Centro de Investigación Principal de Namealis, con los dedos finos tamborileando nerviosamente sobre la baranda mientras contemplaba el despliegue holográfico. Como oficial científica en jefe y líder técnica de la colonia, tenía acceso a todos los datos de sensores, y lo que veía le helaba la sangre. ¿Podemos confirmar esas lecturas?, preguntó, con su voz normalmente pausada temblando apenas. Su asistente confirmó lo que ya temía: múltiples naves estaban saliendo de FDL en el borde del sistema. Configuración desconocida, pero las firmas energéticas coincidían con las de las naves Zaraki. El nombre provocó una oleada de temor en la sala. Los Zaraki, una especie depredadora conocida por su despiadada adquisición de recursos y sus operaciones de cosecha biológica, descendían sobre mundos vulnerables. Los despojaban de recursos y, con frecuencia, capturaban prisioneros para sus horrendos experimentos biológicos. Los mundos visitados por los Zaraki rara vez quedaban habitables. Alerta al comandante Horus de inmediato, ordenó Nila, volviéndose hacia la consola de comunicaciones. Inicia los procedimientos de evacuación de emergencia para todas las zonas civiles. El comandante Rilan Horus recibió la alerta mientras realizaba simulacros de seguridad de rutina con su equipo. Exoficial de la Marina de la Unión, había aceptado el destino en Namealis buscando paz tras años en la frontera, sin imaginar que enfrentaría una amenaza real allí. Ahora, observando la pantalla táctica con múltiples naves hostiles acercándose, sintió como su entrenamiento militar despertaba. Todas las unidades a posiciones defensivas, ordenó a través de la red de comando. Inicien los protocolos de refugio civil. Quiero a todo el personal no esencial en los complejos subterráneos dentro de 30 minutos. Miró las naves enemigas aproximarse, contando al menos 15, incluyendo lo que parecían ser 3 cruceros pesados. Frente a las escasas defensas de Namealis, el resultado era un hecho consumado. En el centro de mando, 20 minutos después, Nila y Rilan estaban lado a lado, observando cómo la primera plataforma de defensa orbital estallaba en una esfera de plasma. Los Zaraki ni siquiera se habían molestado en comunicarse o emitir exigencias, simplemente abrieron fuego en cuanto estuvieron a distancia. Plataforma orbital 1 destruida, informó un técnico innecesariamente. La 2 y la 3 están apuntando a las naves líderes, pero sus escudos aguantan, añadió otro. ¿Cuánto tardarán en llegar los refuerzos de la Unión?, preguntó Nila, aunque ya conocía la respuesta. El rostro de Rilan era sombrío. 4 días como mínimo. El grupo de batalla más cercano está en el sector Cygnus. Una segunda explosión floreció en la órbita al ceder otra plataforma ante el asalto Zaraki. Los técnicos trabajaban frenéticamente en sus estaciones, pero el ambiente era de desesperanza creciente. Necesitamos enviar una señal de auxilio,
dijo Nila con firmeza. La banda estándar de emergencia de la Unión ya está activa, reportó uno de los oficiales de comunicaciones. No, respondió Nila, con sus ojos dorados entrecerrándose con determinación. Me refiero a la baliza cuántica. La sala enmudeció. Incluso Ryland la miró sorprendido. La baliza cuántica es tecnología prohibida, dijo en voz baja. Los protocolos de la Unión restringen su uso a situaciones extremas. Mire a su alrededor, comandante, lo interrumpió Nila, señalando la pantalla táctica que mostraba las naves Araki destruyendo metódicamente las defensas de Namealis. Si esto no califica como extremo, entonces ¿qué lo haría? La baliza cuántica y una llamada desesperada. La baliza cuántica era uno de los secretos mejor guardados de los mundos avanzados de la Unión. A diferencia de las transmisiones convencionales, que viajaban a la velocidad de la luz, las comunicaciones mediante entrelazamiento cuántico eran instantáneas, sin importar la distancia. Pero venían con riesgos. La firma energética era distintiva y podía revelar la ubicación de puestos avanzados secretos o instalaciones ocultas de la Unión. Su uso estaba estrictamente regulado. Ryland dudó solo un instante antes de asentir. Hazlo, Nila. Nila se dirigió a una terminal segura, ingresando una serie de códigos de autorización. Entonces, un pequeño panel se abrió en la consola, revelando un dispositivo cristalino que pulsaba con una suave luz azul. Colocó la palma sobre él y el cristal respondió a su firma biométrica. Aquí la doctora Nila Beris de la colonia Arien de Namealis habló con claridad al dispositivo. Estamos bajo un fuerte ataque por parte de fuerzas Araki. Las defensas orbitales están fallando. La población civil está en riesgo inminente. Solicitamos asistencia inmediata de cualquier nave de la Unión en las cercanías. Repito, esta es una transmisión de emergencia mediante baliza cuántica desde Namealis. Por favor, ayúdennos. El cristal emitió un destello brillante y luego volvió a su pulso constante. El mensaje se propagaría instantáneamente a través de miles de años luz, alcanzando todos los receptores cuánticos de la Unión Galáctica al mismo tiempo. Ahora, a esperar, dijo Ryland, pero su expresión contenía poca esperanza. No. Incluso si el mensaje era recibido de inmediato, la ayuda física tardaría días en llegar. ¿Alguien lo escuchará siquiera?, preguntó uno de los técnicos más jóvenes, dando voz al temor compartido por todos. «Alguien lo escuchará», respondió Nila con firmeza. «Que lleguen a tiempo es otra historia». Repercusiones en el Consejo. Al otro lado de la galaxia, en un vasto complejo orbital que servía como sede administrativa de la Unión Galáctica, la señal de la baliza cuántica llegó con una alerta prioritaria que interrumpió una asamblea en curso. Representantes de docenas de especies alzaron la vista sorprendidos mientras el mensaje de Namealis se reproducía en toda la cámara. La embajadora Laura Yen, una figura alta y esbelta de la pacífica especie Yerian, fue la primera en hablar. Debemos enviar ayuda de inmediato. Los Araki han violado el Tratado del Borde Exterior. Un corpulento representante de la especie militarista Tang gruñó en desacuerdo. El grupo de batalla más cercano tardará 4 días en llegar a Namealis. Para entonces, la colonia estará arrasada. Entonces, estaríamos arriesgando naves y vidas por nada. Y entonces los abandonamos, demandó Laura, con su piel luminosa pulsando de emoción. Tomamos decisiones estratégicas, replicó fríamente el Tan. Sí, Namealis es una colonia menor en la frontera. Lamentable, sí, pero no justifica comprometer la posición de la flota de la Unión. Estallaron debates similares en toda la Cámara mientras las especies se alineaban según sus propios intereses y alianzas. Algunos exigían acción inmediata, otros pedían cautela y unos más, particularmente aquellos con viejas disputas contra los Arien, proponían una no intervención total. El almirante Oryx, comandante de la flota de la Unión, finalmente impuso orden en medio del caos. Ya he ordenado que un equipo de respuesta rápida se prepare para partir. Pueden llegar a Namealis en poco menos de 4 días. Sin embargo, debo ser realista, puede que no lleguen a tiempo para salvar la colonia. La invasión en Namealis. En Namealis, la situación se deterioraba con rapidez. La última plataforma orbital cayó en menos de 1 hora y las naves de desembarco Araki iniciaron su descenso hacia la superficie, apuntando a las zonas de asentamiento principales.
El comandante Rylan organizó a las fuerzas de seguridad, apenas 300 efectivos entrenados, para establecer perímetros defensivos alrededor de los refugios civiles. Estaban armados principalmente con fusiles de pulsos estándar y unos pocos generadores de escudo portátiles, patéticamente inadecuados frente a la tecnología de combate Zaraki. Mantengan esta línea, ordenó a sus líderes de escuadrón. Tenemos que ganar tiempo para que la mayor cantidad de civiles posible llegue a los refugios profundos. Las primeras fuerzas terrestres Zaraki que encontraron eran incluso más aterradoras en persona que en las grabaciones informativas. Con casi 2,20 metros de altura, su armadura exoesquelética parecía estar parcialmente fusionada con sus cuerpos. Múltiples extremidades blandían armas avanzadas mientras apéndices sensoriales giraban sin cesar, buscando presas. Se movían con una velocidad y precisión escalofriantes. La primera andanada de disparos de los defensores fue absorbida casi en su totalidad por los escudos personales Zaraki. El fuego de retorno aniquiló a una docena de oficiales Arien en cuestión de segundos. Rylan ordenó una retirada táctica, utilizando los edificios de la colonia como cobertura. Retirada a la posición 3, ordenó a través del comunicador. Usen los corredores urbanos para emboscadas. Aprovechen el terreno del asentamiento principal. Escenas de horror se desarrollaban mientras las tropas Zaraki avanzaban con metódica precisión. No solo mataban, capturaban. Unidades especializadas usaban dispositivos que inmovilizaban a los civiles Arien, quienes luego eran arrastrados a puntos de recolección para ser transportados a las naves Zaraki. Nila se había quedado en el centro de mando, coordinando lo que quedaba de las defensas tecnológicas de la colonia. Aunque las comunicaciones estaban gravemente afectadas por las interferencias Zaraki, lideraba un equipo de ingenieros intentando restablecer los enlaces satelitales locales. Si logramos reconfigurar los satélites de monitoreo climático, podríamos rebotar señales a través de su red, explicaba con las manos volando sobre los controles. No será mucho, pero al menos tendremos algo de capacidad de comunicación más allá de la línea directa de visión. Un joven ingeniero alzó la vista desde su estación. Doctor Averis, logré recuperar parcialmente la señal de sensores del distrito agrícola. Los Zaraki están reuniendo civiles, pero también recolectan muestras biológicas de nuestros módulos hidropónicos y bancos genéticos. Eso confirma nuestra inteligencia, dijo Nila con gravedad. No solo quieren nuestros recursos, quieren nuestro material genético, nuestras innovaciones biológicas. Los Zaraki se perfeccionaban a sí mismos, incorporando rasgos de otras especies. Por eso están tomando prisioneros en lugar de matar a todos. ¿Y? Preguntó otro técnico. Sí, respondió Nila en voz baja. Y los que son tomados rara vez sobreviven al proceso. Los Zaraki no dejan nada cuando terminan. La intervención desconocida. En la sede de la Unión, el debate se había intensificado. Una facción, liderada por la delegación militar TAN, argumentaba que enviar un pequeño equipo de respuesta rápida antes de la llegada del grupo de batalla principal sería un desperdicio de recursos. Si la flota principal no puede llegar a tiempo para salvar la colonia, insistía el representante TAN, enviar una fuerza avanzada solo proporciona más objetivos a los Zaraki. La embajadora Laura Yen se mantuvo firme. Una flota pequeña y más veloz al menos podría evacuar a algunos colonos. ¿Realmente estamos dispuestos a abandonar miles de vidas sin siquiera intentarlo? Los Arien sabían los riesgos de establecer una colonia tan lejos del espacio protegido, silbó un delegado reptiliano. Los recursos destinados a un intento de rescate fallido podrían emplearse mejor fortaleciendo sistemas más vulnerables. Mientras las discusiones continuaban, un oficial de comunicaciones interrumpió con una noticia alarmante: la baliza cuántica de Namealis ha recibido respuesta, pero no de ninguna nave de la Unión. La sala quedó en silencio. La respuesta fue breve, continuó el oficial. Solo dice, recibido. Estamos en camino. Origen desconocido. Nuestros sistemas de monitoreo no pueden identificar la fuente. ¿Es posible que los propios Zaraki hayan interceptado la señal cuántica?, preguntó el almirante Oryx. Improbable, almirante, respondió el oficial. Los Zaraki nunca han demostrado capacidad para comunicación cuántica. Esto proviene de otra parte. La revelación generó una nueva ola de inquietud entre los delegados.
Alguien, o algo, fuera del conocimiento de la Unión, había interceptado una transmisión cuántica segura y se dirigía hacia Namealis. La batalla de Namealis. En el planeta asediado, la noche había caído sobre el continente principal. Incendios ardían en todo el asentamiento mientras los Zaraki destruían sistemáticamente la infraestructura tras saquear su tecnología más valiosa. El comandante Rilan había reunido a sus fuerzas restantes alrededor del acceso al refugio civil más grande, un complejo subterráneo originalmente diseñado como centro de investigación. Hemos perdido contacto total con el Distrito Occidental, informó su segundo al mando. Los equipos de seguridad 3 y 7 no responden. Rilan examinó la pantalla táctica de su dispositivo de muñeca. De sus 300 oficiales originales, menos de 80 seguían operativos. Habían logrado ralentizar el avance Zaraki usando tácticas de guerrilla y conocimiento del terreno, pero perdían terreno de forma constante. ¿Cuántos civiles lograron llegar a los refugios?, preguntó. Aproximadamente el 60% de la población de la colonia. El resto está capturado. El oficial no terminó la frase. Rilan asintió con gravedad. Mantendremos esta posición el mayor tiempo posible. Entonces, si somos superados, activen el protocolo sellado de los refugios. Al menos los que están dentro podrían sobrevivir hasta que llegue ayuda. Si llega ayuda, pensó, pero no lo dijo. En el centro de mando, ahora funcionando con energía de emergencia, Nila recibió una transmisión inesperada desde los sensores orbitales aún operativos. Doctora Veris, estamos detectando nuevas naves entrando al sistema, reportó el operador de sensores con asombro. No son configuraciones de la Unión. ¿Refuerzos Zaraki?, preguntó Nila. No, no reconozco estas firmas en absoluto. No se parecen a nada en nuestra base de datos. La pantalla táctica mostraba varios objetos moviéndose a una velocidad increíble hacia Namealis, mucho más rápido de lo que cualquier nave de la Unión o Zaraki podía desplazarse dentro de un sistema estelar. ¿Puedes obtener confirmación visual?, preguntó Nila, con una mezcla de esperanza y temor en el pecho. El operador manipuló los controles, enfocando los sensores ópticos de largo alcance. La imagen titiló y luego se estabilizó, mostrando las naves que se aproximaban. A diferencia del diseño angular e insectoide de las naves Zaraki o las curvas suaves de las naves de la Unión, estas eran algo completamente distinto. Sus cascos parecían estar hechos de un material que absorbía la luz en lugar de reflejarla, haciendo que sus contornos precisos fueran difíciles de distinguir. Eran uniformemente oscuras, con ocasionales pulsos de energía a lo largo de su estructura, como vetas de relámpagos en nubes de tormenta. ¿Qué son?, susurró Nila. Desconocido, pero alcanzarán la órbita de Namealis en aproximadamente 17 minutos a la velocidad actual. Nila tomó una decisión rápida. Alerta al comandante Horus de inmediato. Intenta establecer comunicación con esas naves. El operador envió la señal pero negó con la cabeza poco después. No hay respuesta en ninguna frecuencia estándar. Prueba con la banda cuántica, sugirió Nila. Si respondieron a nuestra baliza, deben monitorear las comunicaciones cuánticas. Momentos después, llegó una respuesta, un simple texto apareció en sus pantallas: prepárense para nuestra llegada. Mantengan sus posiciones. La resistencia viene. Nila se quedó mirando el mensaje. ¿Amigo o enemigo? ¿Otra amenaza o una salvación inesperada? Las naves misteriosas llegarían mucho antes que cualquier fuerza de la Unión. 17 minutos. Repitió suavemente. Pronto lo sabremos. La flota unida aliena y la derrota Zaraki. Muy por encima de Namealis, la flota Zaraki había consolidado su posición tras destruir las defensas del planeta. Su nave más grande, una inmensa nave cosechadora, se mantenía en órbita baja justo sobre el asentamiento principal, desplegando oleadas de naves más pequeñas para transportar prisioneros y recursos biológicos recolectados. El comandante Zaraki, veterano de decenas de incursiones como aquella, recibió la alerta de sus oficiales de sensores con fastidio. Más naves acercándose significaban competencia potencial por los recursos del planeta. Según su inteligencia, las fuerzas de la Unión no llegarían en varios días. Identificación, ordenó. Configuración desconocida, respondió su subordinado. No están en nuestra base de datos. Cantidad y capacidad,
6 naves. Tamaño comparable a nuestros cruceros medianos. Las lecturas energéticas son inusuales, difíciles de cuantificar. El comandante hizo un gesto desdeñoso con uno de sus miembros secundarios. Probablemente operadores independientes o carroñeros buscando lo que dejemos atrás. Redirige al Escuadrón de Defensa 3 para interceptar. Si no se retiran de inmediato, destruyanlos. 3 naves de combate Zaraki se separaron de la flota principal y se dirigieron a confrontar a los recién llegados. Sus armas se activaron y transmitieron un mensaje simple en la lengua comercial galáctica común: este mundo ha sido reclamado por el dominio Zaraki. Retírense de inmediato o serán destruidos. No hubo respuesta. La nave líder Zaraki disparó una advertencia, un rayo de plasma de alta energía que debía pasar lo suficientemente cerca como para demostrar su poder de fuego sin alcanzar realmente a los intrusos. Lo que ocurrió después quedaría registrado por los sensores Zaraki y sería transmitido por toda su red, provocando ondas de alarma a lo largo de su vasto dominio. El rayo de plasma, en lugar de pasar cerca de una de las naves oscuras, pareció desvanecerse, como si fuera absorbido por un campo invisible antes de alcanzar su objetivo. Las naves oscuras continuaron su aproximación sin modificar rumbo ni velocidad. Enfurecido por esa aparente indiferencia, el comandante Zaraki ordenó un ataque total. Las 3 naves abrieron fuego con sus armas principales, devastadores haces de energía capaces de destruir naves 2 veces su tamaño. Las naves oscuras finalmente reaccionaron. No intentaron evadir. En cambio, parecían distorsionar brevemente el espacio a su alrededor. Los haces de energía se curvaron al contacto con sus cascos, algunos se disiparon sin daño, otros se reflejaron hacia su origen. Una de las naves Zaraki fue impactada por su propio disparo reflejado, sus escudos colapsaron al instante. Antes de que los Zaraki pudieran ajustar su estrategia, la nave oscura líder emitió lo que parecía un pulso de energía concentrado, diferente a cualquier arma documentada. Impactó otra nave Zaraki con precisión quirúrgica, de alguna forma atravesando los escudos y separando la sección de mando de la de ingeniería. Ambas partes comenzaron a flotar, aparentemente sin energía. La tercera nave intentó retirarse, transmitiendo señales de auxilio a la flota principal. No logró avanzar más de 10.000 kilómetros antes de que otro pulso preciso la dejara muerta en el espacio, todos sus sistemas apagados. Todo el enfrentamiento había durado menos de 30 segundos. En la nave de mando Zaraki, las pantallas que mostraban el encuentro provocaron alarma inmediata. El comandante movilizó toda su flota de combate, 23 naves en total, y ordenó que formaran una formación defensiva. Todas las operaciones de cosecha quedan suspendidas, ordenó. Recojan a las fuerzas terrestres de inmediato. Prepárense para un posible combate espacial. Su oficial ejecutivo vaciló. Comandante, si esas naves desconocidas pudieron desactivar tan fácilmente nuestras unidades avanzadas. Tenemos superioridad numérica y poder de fuego, interrumpió el comandante con brusquedad. Y somos Zaraki. No retrocedemos. La resistencia en tierra y el enigma aliena. En la superficie del planeta, el comandante Rylan recibió la actualización de Nila con un optimismo contenido. Naves desconocidas han enfrentado a los Zaraki en órbita, transmitió a sus equipos. Parecen hostiles hacia los invasores, no hacia nosotros. Mantengan posiciones pero prepárense para cualquier cosa. Antes de que pudiera ampliar detalles, las fuerzas Zaraki que atacaban su posición cesaron repentinamente su avance. Sus comandantes parecían recibir nuevas órdenes, lo que generó confusión entre sus filas. ¿Se están retirando?, observó con incredulidad su segundo al mando. No, se están reagrupando, corrigió Rylan, observando sus movimientos. Algo ha cambiado sus prioridades. En efecto, las tropas terrestres Zaraki comenzaron a consolidarse en unidades más compactas, estableciendo posiciones defensivas en lugar de continuar con sus ataques. Su atención había cambiado, ya no capturaban a Arien, sino que aseguraban sus propios perímetros y rutas de evacuación. Muy por encima, las naves oscuras se aproximaban a la flota principal Zaraki. Esta vez, los Zaraki estaban preparados. Dispararon andanadas coordinadas desde múltiples naves simultáneamente, creando un patrón interconectado de energía destructiva que, en teoría, debía ser imposible de esquivar o absorber.
Las naves oscuras respondieron con maniobras que desafiaban la física convencional. Se movían de formas que sugerían que el espacio mismo se curvaba a su alrededor, apareciendo casi como si se teletransportaran distancias cortas en lugar de desplazarse físicamente. Las armas energéticas disparadas por los Zaraki fallaban repetidamente o eran redirigidas de algún modo. El contraataque llegó con brutal eficiencia. Las naves oscuras emitieron pulsos de energía dirigidos con precisión quirúrgica que impactaban puntos vulnerables, montajes de armas, sistemas de propulsión, nodos de control. No intentaban destruir las naves Zaraki por completo, sino desactivarlas sistemáticamente. En cuestión de minutos, la mitad de la flota Zaraki flotaba sin poder en órbita, mientras el resto luchaba por coordinar una defensa efectiva contra un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. El comandante Zaraki observaba con horror creciente cómo su flota era neutralizada metódicamente. En todos sus siglos de incursiones, jamás había enfrentado algo similar. Ni siquiera las naves más avanzadas de la Unión habían sido capaces de abrumar sus defensas tan completamente. Retiren a todas las fuerzas terrestres de inmediato, ordenó. Preparen la nave de mando para un salto de emergencia FTL. Pero, comandante, protestó su segundo. Muchas de nuestras tropas aún están en la superficie y los especímenes capturados son prescindibles, interrumpió el comandante con frialdad. La supervivencia de la cadena de mando tiene prioridad. En la superficie de Namealis, los efectos de esa decisión fueron inmediatos. Las fuerzas terrestres Zaraki cortaron abruptamente el contacto con los defensores y comenzaron a correr hacia sus naves de desembarco. Lo que había sido una invasión metódica se transformó en una retirada caótica. El comandante Ryland no dudó en aprovechar la situación. Todas las unidades avancen. Apunten a las naves de evacuación enemigas. Sus fuerzas restantes emergieron de sus posiciones defensivas, persiguiendo ahora a los Zaraki en retirada. Pero tras horas de haber sido cazados, el efecto psicológico de convertirse en cazadores encendió un nuevo fervor en los defensores. Revelaciones y un nuevo amanecer. En el centro de mando, Nila monitoreaba la batalla orbital con asombro. La flota Zaraki está siendo desactivada sistemáticamente, informó a Ryland por videocomunicador. Espera, estamos detectando nuevas firmas entrando a la atmósfera. Más naves están descendiendo. A diferencia de las angulosas naves de desembarco Zaraki, estas nuevas naves atmosféricas descendían con gracia. Sus cascos oscuros brillaban brevemente de rojo por la fricción de la entrada antes de enfriarse y volver a su estado natural que absorbía la luz. Dos aterrizaron en puntos estratégicos del asentamiento, especialmente cerca de las zonas donde aún había combate. De estas naves emergieron figuras que, a simple vista, parecían humanoides, aunque más altas que los Arien promedio. Vestían armaduras ceñidas al cuerpo del mismo material que sus naves, haciendo que sus contornos fueran difíciles de enfocar, como si existieran parcialmente fuera de fase con el espacio normal. Portaban armas distintas a todo lo que los colonos habían visto. No eran herramientas brutales con apariencia orgánica como las de los Zaraki, sino dispositivos elegantes que parecían proyectar campos de fuerza concentrados en lugar de proyectiles físicos o haces de energía. Los recién llegados se movían con velocidad y coordinación extraordinarias, flanqueando posiciones Zaraki y neutralizándolas con precisión. No parecían estar matando a las tropas Zaraki, a menos que fuera necesario. Usaban sus armas inusuales para inmovilizarlos o incapacitarlos. El comandante Ryland fue testigo directo de uno de esos encuentros. Un escuadrón Zaraki había acorralado a varios de sus oficiales en un edificio colapsado, cuando tres de las figuras con armadura oscura simplemente aparecieron detrás de la posición Zaraki. Sus armas emitieron pulsos que parecían distorsionar la gravedad misma, haciendo que los soldados Zaraki flotaran indefensos o quedaran clavados al suelo por su propio peso multiplicado. Una de las figuras se acercó a Ryland. Su casco sin rasgos visibles no dejaba ver quién estaba dentro, pero para su sorpresa, el frente del casco se volvió transparente, revelando un rostro que podría haber pasado por Arien, humanoide, con ojos plateados penetrantes y piel pálida. ¿Comandante Ryland Horus?, preguntó la figura en perfecto idioma Arien. Sí, respondió Ryland con cautela. ¿Quién es usted? Capitana Altia Crane, Flota Unida Aliena, respondió la figura. Recibimos su señal de auxilio.
La evacuación de Namealis ya no será necesaria. La amenaza Zaraki será neutralizada en breve. Aliena, repitió Rylan, sin reconocer el nombre. ¿Están afiliados a la Unión Galáctica? Algo parecido a una sonrisa fugaz cruzó el rostro de la capitana Crane. Lo estuvimos hace mucho tiempo. Hemos estado ausentes de los asuntos galácticos por un largo periodo. Su baliza cuántica nos alcanzó y decidimos intervenir. Antes de que Rylan pudiera formular más preguntas, la capitana Crane recibió algún tipo de comunicación interna a través de su armadura. Debo regresar a las operaciones orbitales, dijo. Mis equipos en tierra asegurarán su asentamiento y proporcionarán asistencia médica inmediata. Sus heridos deben ser trasladados a estas coordenadas. Transmitió los datos directamente a la unidad táctica de Rylan, ubicaciones donde los equipos médicos alien ya estaban estableciendo centros de atención. Gracias, respondió Rylan, aún procesando el giro repentino de los acontecimientos. ¿Pero por qué vinieron? Los alienígenas son completamente desconocidos. La expresión de la capitana Crane se volvió solemne. Llevamos observando a los Zaraki mucho más tiempo del que imagina, comandante. Su señal de auxilio nos brindó la oportunidad que esperábamos. Hablaremos más cuando la situación esté completamente bajo control. Con eso, su casco volvió a oscurecerse y se alejó con velocidad impresionante en dirección a su nave. En órbita, la batalla, si podía llamarse así, llegaba a su fin. La nave de mando Zaraki había intentado realizar un salto de emergencia FTL, pero de algún modo las naves alien habían proyectado un campo que impedía la formación de las condiciones espaciales necesarias para el viaje más rápido que la luz. Ahora todas las naves Zaraki flotaban inactivas en la órbita de Namealis, sus sistemas desactivados, sus tripulaciones atrapadas a bordo. La verdad revelada. En la sede de la Unión Galáctica, la asamblea observaba en un silencio absoluto mientras los sensores de largo alcance mostraban la escena. Lo que debía haber sido una desesperada acción de contención hasta que llegara la ayuda se había convertido en una demostración unilateral de superioridad tecnológica que hacía ver primitivas incluso a las unidades militares más avanzadas de la Unión. ¿Qué estamos presenciando?, preguntó finalmente el representante Tan, con su voz normalmente firme ahora apagada. El almirante Oryx sacudió lentamente la cabeza. La completa neutralización de un grupo de batalla Zaraki por parte de una fuerza desconocida utilizando tecnología muy por encima de nuestra comprensión actual. Dijeron que se llaman Alien, intervino la embajadora Laura Yen, dirigiéndose al oficial de comunicaciones. Busquen en los archivos. Ese nombre debe figurar en algún lugar. Después de varios minutos, el oficial regresó con un informe. Hay referencias limitadas, embajadora. Al parecer, los Alien fueron una especie miembro en los primeros tiempos de la Unión, hace aproximadamente 500 años. Tras el conflicto regeliano, se retiraron de todos los asuntos de la Unión y desaparecieron de la sociedad galáctica. Se especuló que se extinguieron o que se aislaron completamente. 500 años, reflexionó el almirante Oryx. Tiempo más que suficiente para un avance tecnológico significativo, especialmente para una especie que ya era avanzada en aquella época. La pregunta ahora, dijo la embajadora Laura, es si representan una nueva amenaza o un potencial aliado. Si pudieron derrotar a los Zaraki con tanta facilidad, añadió el representante Tan, con tono grave, también podrían derrotar a nuestras fuerzas. Recuperación y diálogo. En Namealis, la doctora Nila Beris salió del centro de mando por primera vez en horas, escoltada por soldados alien hasta una de sus instalaciones médicas. La eficiencia de su operación la dejó asombrada. En menos de 2 horas, habían establecido hospitales de campaña completamente funcionales equipados con tecnología médica que ella apenas podía comprender. Las heridas, que habrían requerido días de terapia regenerativa, se curaban en minutos. Su tecnología médica es extraordinaria, comentó Nila al médico alien a cargo. Procedimientos estándar de campo, respondió con humildad. Hemos tenido siglos para perfeccionar nuestros enfoques ante traumas. ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de los alien?, preguntó Nila. Una especie con sus capacidades debería ser conocida en toda la galaxia. La médica se detuvo brevemente. Esa es una conversación que corresponde a nuestros líderes, respondió.
La capitana Crane se reunirá con los representantes de su colonia una vez que la situación esté completamente estabilizada. Puedo decirle que nuestra ausencia fue deliberada, no accidental. Antes de que Nila pudiera profundizar, el comandante Rylan entró a la instalación. Su uniforme estaba rasgado y chamuscado por el combate, pero caminaba con energía renovada. Doctora Veris, la llamó. Los Zaraki han sido completamente neutralizados. Sus fuerzas terrestres han sido capturadas o evacuadas a sus naves inutilizadas. ¿Y los civiles?, preguntó Nila de inmediato. El rostro de Rylan se ensombreció. Perdimos casi la mitad de nuestras fuerzas de seguridad. Las bajas civiles aún se están evaluando, pero hay al menos 2.000 muertos confirmados, y quizás 500 fueron llevados a las naves Zaraki antes de la llegada alien. Serán recuperados, intervino la médica alien. Nuestros equipos ya están abordando las naves Zaraki para liberar a los prisioneros y asegurar sus unidades de contención biológica. Nila y Rylan intercambiaron una mirada de esperanza cautelosa. Tal vez aún podrían salvar a algunos de los suyos. Un oficial alien se les acercó. La capitana Crane solicita su presencia en la zona de aterrizaje central. Representantes de la Unión Galáctica han llegado y desean reunirse con el liderazgo de la colonia. ¿La Unión?, preguntó Rylan sorprendido. Sus fuerzas más cercanas estaban a días de distancia. Una nave diplomática pequeña realizó un salto de emergencia FTL tras observar nuestra intervención, explicó el oficial. La capitana Crane les ha concedido permiso para aterrizar. En el punto de encuentro designado, una elegante nave diplomática de la Unión había aterrizado bajo la atenta vigilancia de los soldados alien. De su interior emergieron la embajadora Laura Yen y un pequeño grupo de funcionarios de la Unión, incluyendo un oficial militar TAN. La capitana Altia Crane los esperaba, esta vez con el casco retirado. A plena luz, su apariencia era impresionante, humanoide pero con rasgos que la distinguían de los Arien. Sus ojos plateados parecían brillar con luz interna y su piel pálida tenía una calidad casi luminosa. Medía cerca de 2,10 metros, con una postura impecable. Embajadora, saludó Crane formalmente. La flota unida aliena da la bienvenida a los representantes de la Unión Galáctica. Laura Yen realizó el gesto tradicional de saludo de su especie. En nombre de la Unión, le extiendo nuestra gratitud por su intervención en Namealis. Han salvado incontables vidas. Y yo, añadió Rylan, acercándose junto a Nila, hablo por todos los Arien al decir que les debemos nuestra existencia. Sin su llegada, esta colonia se habría perdido. La capitana Crane asintió levemente. Los Zaraki han sido una fuerza desestabilizadora en este sector durante demasiado tiempo. Sus prácticas son abominables: cosecha biológica, experimentación genética forzada sobre seres sintientes. No podíamos permitir que continuaran, no después de haber sido confrontados directamente con la evidencia. Si me permite preguntar, intervino con cautela la embajadora Laura, ¿por qué permanecieron ocultos de la sociedad galáctica durante 5 siglos? Claramente poseen tecnología que podría beneficiar a muchos mundos. Una sombra cruzó el rostro de Crane. La historia nos enseñó prudencia, embajadora. Tras el conflicto regeliano, nuestros ancestros presenciaron cómo la disparidad tecnológica conducía invariablemente al sometimiento o a la coerción. La difusión de avances sin preparación cultural solo genera destrucción. ¿Así que eligieron el aislamiento?, preguntó Nila. Elegimos la observación, corrigió Crane. Los alien no han estado ausentes, solo invisibles. Hemos mantenido puestos y estaciones de monitoreo a lo largo de lo que ahora llaman espacio de la Unión, observando el desarrollo de la civilización galáctica a su propio ritmo. El agregado militar TAN intervino, apenas disimulando su desconfianza. Han estado espiando a la Unión por 500 años. Crane lo miró con serenidad. Hemos estado observando. Hay una diferencia. Nunca interferimos en los asuntos de la Unión ni violamos territorios soberanos hasta hoy. Pero hoy lo hicieron, dijo el TAN con tono acusatorio. Sí, admitió Crane. Hoy decidimos intervenir porque la baliza cuántica, una tecnología que nosotros mismos entregamos a la antigua Unión, fue activada en una desesperación genuina.
La señal indicaba que millones de vidas estaban en riesgo inmediato a manos de una fuerza que consideramos una amenaza prolongada para la estabilidad galáctica. La embajadora Laura desvió la conversación hacia un terreno más diplomático. ¿Y ahora qué ocurrirá, Capitana Crane? Al haberse revelado, ¿pretenden los aliens reintegrarse a la sociedad galáctica? La Capitana Crane reflexionó unos segundos antes de responder. Esa decisión corresponde a nuestro Consejo de Gobierno. Por ahora, nuestra prioridad es asegurar Namealis y garantizar que los Araki comprendan que este sector está bajo nuestra protección. ¿Y qué ocurrirá con los prisioneros Araki?, preguntó Rylan. ¿Qué destino les espera? Serán detenidos, pero tratados conforme a los protocolos establecidos para seres sintientes, explicó Crane. Sus naves quedarán neutralizadas, pero eventualmente serán devueltas al espacio Araki con sus tripulaciones, excluyendo a sus altos mandos, quienes enfrentarán consecuencias por autorizar operaciones de cosecha biológica. Ya hemos enviado pruebas de sus actos tanto al alto mando Araki como al Consejo de la Unión. La reunión continuó mientras se erigían refugios temporales a su alrededor. Los equipos de ingeniería alien ya habían comenzado a ayudar en la reconstrucción de infraestructuras críticas utilizando técnicas que aceleraban la construcción mucho más allá de lo que los colonos podían haber imaginado. El nuevo orden galáctico. Al caer la noche, una nave observadora de la Unión había llegado, seguida por los primeros elementos de la fuerza de respuesta rápida enviada por el almirante Oryx. Se encontraron en la inusual posición de llegar como observadores y no como rescatistas. En una reunión privada a bordo de la nave de mando alien, la capitana Crane reveló más detalles a Nila, Rylan y la embajadora Laura. El retiro alien hace 500 años no se debió únicamente al conflicto regeliano, explicó mientras mostraba registros históricos en una proyección holográfica. Nuestros científicos hicieron avances en física dimensional que superaban con mucho al resto de las especies de la Unión. Comprendimos que su mal uso podría tener consecuencias catastróficas si se propagaban sin salvaguardas apropiadas. Así que se eliminaron del escenario, dedujo Nila. Exactamente. Establecimos nuestra propia región del espacio protegida por tecnología que la hace indetectable para sensores convencionales. Allí continuamos nuestro desarrollo sin la presión de aplicaciones militares o explotación comercial. La embajadora Laura se inclinó hacia adelante. Y ahora, al haberse revelado y haber demostrado sus capacidades de manera tan contundente, deben ser conscientes del impacto que esto tendrá en toda la Unión. Algunos buscarán una alianza, otros los temerán, y otros más podrían verlos como una amenaza al orden establecido. Somos conscientes de las complicaciones que nuestra aparición provoca, admitió Crane. Pero quizás era inevitable. La galaxia está cambiando. Los Araki se vuelven más agresivos, y otras amenazas se esconden más allá de las fronteras de la Unión. ¿Otras amenazas?, preguntó Rylan con tono agudo. Hay regiones del espacio que la Unión aún no ha explorado, respondió con cautela Crane. No todo lo que habita en la oscuridad entre las estrellas es benevolente o siquiera comprensible bajo los estándares convencionales. Los alien hemos encontrado entidades que desafían toda descripción. Un escalofrío recorrió la sala ante sus palabras. ¿Está sugiriendo que los aliens se dirigirán como protectores?, preguntó Laura. No, respondió Crane con firmeza. No deseamos convertirnos en guardianes galácticos ni crear dependencia. Pero estamos preparados para compartir ciertas tecnologías defensivas y conocimiento que permitan a la Unión protegerse mejor. ¿A cambio de qué?, intervino con suspicacia el representante Tan. Respeto por nuestra soberanía y autonomía continua, respondió simplemente Crane. No buscamos territorio, ni recursos, ni influencia política. Solo requerimos libertad para continuar nuestro desarrollo sin interferencias. 3 días después, mientras Namealis iniciaba el largo proceso de recuperación, el impacto de la intervención alien seguía resonando por toda la sociedad galáctica. El Consejo de Seguridad de la Unión había convocado una sesión de emergencia para abordar la aparición de una especie tecnológicamente superior en medio de ellos. La doctora Nila Beris se encontraba en la plataforma de observación del centro de mando parcialmente reconstruido, observando cómo los ingenieros alien utilizaban técnicas revolucionarias para regenerar los ecosistemas dañados. Lo que normalmente habría tomado décadas se lograba en cuestión de días.
Es asombroso, ¿no? Nila, comentó el comandante Rylan uniéndose a ella. Su uniforme ahora estaba limpio, pero en sus ojos aún se percibía el trauma de lo vivido. Más que asombroso, coincidió Nila. Solo su tecnología de restauración ambiental podría transformar cientos de mundos devastados. La cuestión es si la Unión podrá mantener una relación pacífica con ellos. He oído rumores entre los representantes, reflexionó Rylan. Algunos ya están promoviendo un enfoque más agresivo para adquirir tecnología alien. Nila negó con la cabeza. Eso sería un desastre. ¿Viste lo que 6 de sus naves hicieron con toda una flota Zaraki? Imagínate su capacidad militar completa. Justamente eso es lo que inquieta a algunos líderes militares, dijo Rylan. El desequilibrio de poder es demasiado grande, y eso los pone nerviosos. La conversación fue interrumpida cuando la capitana Crane se les acercó, acompañada por varios oficiales alien y la embajadora Laura Yen. Doctora Veris, comandante Horus, los saludó. Quería informarles personalmente que la flota alien partirá de Namealis mañana. Hemos estabilizado la situación y completado la restauración de los sistemas críticos. ¿Tan pronto?, preguntó Nila, sin ocultar su decepción. Una flota de apoyo de la Unión llegará en cuestión de horas para continuar con los esfuerzos de reconstrucción, explicó Laura. Y la capitana Crane tiene asuntos más urgentes que atender. Crane asintió. La respuesta Zaraki a nuestra intervención ha sido inquietante. Están movilizando fuerzas en varios puntos de su territorio. Debemos asegurarnos de que entienden que nuevas agresiones no serán toleradas. ¿Planean enfrentarlos directamente?, preguntó Rylan, dejando entrever su interés profesional. Solo si es necesario, respondió Crane. Preferimos establecer límites mediante demostraciones, no mediante conflicto abierto. Los Zaraki deben aprender que ciertas conductas, especialmente la cosecha biológica de especies sintientes, tendrán consecuencias inmediatas. La expresión de Laura se ensombreció. El Consejo de la Unión sigue dividido respecto a cómo proceder con la revelación alien. Algunos ven su aparición como una oportunidad sin precedentes, otros simplemente los temen. Eso es de esperarse, dijo Crane con tono neutro. Las diferencias de poder generan sospechas. Es precisamente por eso que permanecimos ocultos tanto tiempo. ¿Y qué aconsejaría usted que haga la Unión?, preguntó Nila. Crane lo meditó un instante. Que sigan su propio camino de desarrollo. Los alien no intervenimos para dominar ni para elevar artificialmente a la Unión. Respondimos a una verdadera crisis humanitaria. Nuestra preferencia sería establecer relaciones diplomáticas limitadas, manteniendo nuestra política general de no interferencia en asuntos de la Unión. ¿Y los prisioneros Zaraki?, insistió Rylan. ¿Qué ocurrirá con ellos? Los capturados durante las incursiones de cosecha biológica han sido recuperados. Todos los 523 miembros de su gente, respondió Crane. Nuestros equipos médicos han revertido gran parte del daño infligido, aunque algunos requerirán apoyo psicológico prolongado. Y los Zaraki, sus soldados rasos serán devueltos a su territorio junto con sus naves desarmadas. Sus líderes, en cambio, enfrentarán las consecuencias por violar los derechos de especies sintientes. Ya hemos enviado pruebas de sus actos tanto al alto mando Zaraki como al Consejo de la Unión. Esa misma noche, se celebró una ceremonia formal en lo que quedaba de la plaza central de Namealis. Los colonos sobrevivientes se reunieron para expresar su gratitud a las fuerzas alien. Rylan organizó una guardia de honor con los pocos miembros restantes de su equipo de seguridad mientras Nila presentaba a la capitana Crane un obsequio especial, un monumento cristalino que contenía patrones genéticos de la flora única de Namealis, preservados en una formación artística. Para que, incluso cuando regresen a su reino oculto, dijo Nila al ofrecer el regalo, se lleven consigo una parte de lo que salvaron. La capitana Crane pareció sinceramente conmovida por el gesto. Los alienígenas no buscamos monumentos ni reconocimiento, doctora Veris, pero este obsequio nos honra profundamente. Será colocado en nuestros archivos históricos como símbolo de este encuentro. Al concluir la ceremonia, la embajadora Laura se acercó a Crane con una propuesta formal del Consejo de la Unión. Capitana, dijo, el Consejo me ha autorizado a extender una invitación para que representantes alien asistan a una asamblea especial en la sede de la Unión.
Desean discutir posibles áreas de cooperación limitada y reconocer formalmente su ayuda en Namealis. El rostro de Crane se mantuvo neutral. Transmitiré la invitación a nuestro Consejo de Gobierno, Laura. No puedo garantizar su aceptación, pero creo que podría haber valor en establecer canales diplomáticos mínimos. Es todo lo que pedimos, respondió Laura con diplomacia. Un comienzo. Un futuro incierto, una nueva esperanza. A la mañana siguiente, las naves alien se prepararon para partir. Sus cascos oscuros flotaban en silencio sobre el asentamiento, creando una vista imponente. Muchos colonos se reunieron para mirar, aún intentando comprender los eventos de la semana anterior. Antes de abordar su lanzadera, la capitana Crane tuvo una última conversación con Nila y Rylan. Les he dejado algo, dijo, entregando a Nila un pequeño dispositivo cristalino, similar pero más avanzado que la baliza cuántica. Después, ascendió suavemente hacia la atmósfera superior y desapareció de una forma distinta a cualquier salto FTL que Nila hubiera presenciado. No fue tanto una aceleración como una desaparición, como si hubiese dejado de existir en el espacio normal. En las semanas que siguieron, Namealis inició su recuperación de forma decidida. El cuerpo de ingenieros de la Unión llegó con estructuras prefabricadas y equipos de restauración. La intervención alien se convirtió en el principal tema de discusión en todo el espacio de la Unión, generando reacciones que iban desde el alivio hasta la sospecha e incluso el miedo. En una sesión extraordinaria del Consejo General de la Unión, la embajadora Laura Yen se dirigió a los representantes de cientos de especies miembros. Lo que presenciamos en Namealis fue tanto un milagro como una profunda inquietud, comenzó. Una especie que nos ha observado por siglos, que posee tecnología a siglos por delante de nuestros desarrollos más avanzados, eligió intervenir cuando la llamamos. Neutralizaron una amenaza que nosotros no podríamos haber contenido a tiempo, y se retiraron sin exigir territorio, recursos ni concesiones políticas. El representante Tan la interrumpió. ¿Y debemos creer que sus intenciones fueron puramente humanitarias? Ninguna especie desarrolla ese nivel de capacidad militar sin ambición. Tal vez eso sea cierto para los Tan, respondió Laura con serenidad, pero no podemos juzgar a todas las especies según nuestras propias normas culturales. La evidencia sugiere que los alien valoran el conocimiento y el desarrollo por encima de la expansión o la dominación. El almirante Oryx tomó la palabra a continuación. Independientemente de sus motivaciones, debemos aceptar la realidad. Los alien poseen tecnología militar que podría superar fácilmente nuestras flotas combinadas si eligieran la agresión. La cuestión estratégica no es si podemos igualarlos, claramente no podemos, sino cómo posicionarnos respecto a ellos. Entonces, un representante de la antigua especie Bort, rara vez activa en la política de la Unión, se levantó para hablar. En la larga historia de nuestro pueblo, hemos observado muchas brechas tecnológicas entre especies. Cuando tales disparidades existen, suelen surgir tres caminos: el conflicto, en el que los menos avanzados sufren inevitablemente; la subyugación, en la que los más avanzados dominan a los otros; o la tutoría, en la que el conocimiento se comparte gradualmente para elevar a todos. Hizo una pausa antes de concluir. Hoy, los alien han ofrecido un cuarto camino: desarrollo paralelo con interacción limitada. Esto no tiene precedentes en nuestra experiencia, pero quizás sea lo más sabio para todos los involucrados. El debate continuó durante días, pero finalmente el Consejo adoptó una postura moderada: establecer relaciones diplomáticas formales con los alien, aceptar una cooperación tecnológica limitada en áreas defensivas y humanitarias, y mantener vigilancia sin acciones provocadoras. En Namealis, 2 meses después del ataque Zaraki, la colonia había sido en gran parte reconstruida. Sistemas defensivos mejorados, donados por los alien, protegían ahora el planeta y patrullas de la Unión mantenían una presencia constante en el sistema. La doctora Nila Beris había sido nombrada nueva gobernadora de la colonia tras su liderazgo durante la crisis. Aquella noche en particular, se encontraba con el comandante Rylan en su oficina, revisando los informes diarios de reconstrucción. El último grupo de prisioneros traumatizados ha sido tratado con éxito, anotó Rylan. Los protocolos médicos alien fueron sorprendentemente eficaces para revertir el daño neurológico causado por los experimentos Zaraki. Bien, respondió Nila,
mirando el dispositivo cristalino que les había dejado la capitana Crane. Estaba guardado en un contenedor seguro, su interior palpitando ocasionalmente con una tenue luz azul. «Te lo preguntas a veces», dijo ella. «¿Qué habría pasado si no hubiéramos activado la baliza cuántica? ¿Si los alienígenas hubieran permanecido ocultos?» Rylan consideró la pregunta con seriedad. La colonia habría caído. Miles más habrían muerto o sido llevados para experimentos Araki. Y la Unión seguiría ignorando tanto la existencia de los alien como las otras amenazas que mencionó Crane. A veces me pregunto si solo hemos cambiado un futuro incierto por otro. Los Araki fueron repelidos, sí, pero ahora toda la galaxia debe enfrentar la realidad de que una civilización vastamente superior nos ha estado observando todo este tiempo. ¿Eso te asusta?, preguntó Rylan. Nila miró por la ventana el asentamiento reconstruido, donde los colonos Arien continuaban con sus vidas bajo las estrellas. Curiosamente, no, admitió. Lo que vi en los alien no fue el cálculo frío de conquistadores, sino la moderación medida de una especie que entiende la responsabilidad que viene con el poder. Podrían habernos dominado, pero eligieron rescatarnos. Y se fueron, por ahora, dijo Rylan. Por ahora, coincidió Nila. Pero quizás eso es lo único que cualquier especie puede ofrecer, sus mejores intenciones en el momento presente. El futuro se desplegará como deba. Tomó un informe de su escritorio, inteligencia reciente de la Unión sobre movimientos Araki. Se habían retirado de varios sectores en disputa, consolidando sus fuerzas más al interior de su territorio. La demostración del poder alien claramente había afectado sus ambiciones expansionistas. Cuando enviamos aquella señal de auxilio, dijo en voz baja, jamás imaginamos lo que vendría. Lo que llegó horrorizó a la galaxia, no por su maldad, sino por la comprensión repentina de cuán pequeños y vulnerables éramos realmente en el orden cósmico. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad, nació una nueva fortaleza y la certeza de que no estaban solos, y de que a veces, cuando el clamor desesperado es lo suficientemente fuerte, incluso las fuerzas más misteriosas del universo pueden elegir la compasión por encima de la indiferencia. Nila dio media vuelta y regresó al asentamiento. El universo se había revelado como más aterrador de lo que jamás imaginaron, y aún así, menos terrible de lo que temieron. Un peligro mayor y una nueva alianza. Epílogo. Muy lejos, en una región indetectable para los sensores de la Unión, el Consejo de Gobierno Alien revisaba el informe completo de la capitana Crane sobre la intervención en Namealis. La revelación de nuestra existencia no puede deshacerse, comentó uno de los ancianos. Para bien o para mal, la galaxia ahora sabe que los alienígenas aún existimos, y que nuestras capacidades sobrepasan ampliamente la tecnología actual de la Unión. Era necesario, respondió Crane con firmeza. La cosecha biológica de los Araki debía detenerse, y la activación de la baliza cuántica brindó una causa justificada para intervenir. La preocupación mayor, dijo otro consejero, es si esto marca el inicio del patrón que hemos detectado. Las anomalías dimensionales están aumentando, como predijeron nuestros modelos. Un científico senior proyectó un holograma que mostraba distorsiones subespaciales a lo largo de la galaxia. Los datos son concluyentes, las barreras entre nuestra realidad y otras se están debilitando. Si la tendencia continúa, en menos de 50 años comenzarán las incursiones. Ni los alien ni la Unión podrán enfrentar esto por separado, advirtió Crane, observando la proyección con gravedad. Entonces, tal vez, dijo otro, nuestra reaparición no fue prematura, sino perfectamente sincronizada. La Unión debe estar preparada. Afirmó otro, deben comprender lo que se aproxima. ¿Y si no se adaptan con suficiente rapidez?, preguntó un anciano. Crane no dudó. Entonces estaremos con ellos de todos modos. Los aliens se retiraron para desarrollarse en paz, no para abandonar su responsabilidad con la vida sentiente. La sala del consejo quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba entre todos. Su largo aislamiento había terminado. Lo que comenzó con una señal de auxilio desesperada desde una pequeña colonia terminaría por reconfigurar el destino de todas las civilizaciones del espacio. Muy lejos en Namealis, Nila Veris permanecía bajo el cielo nocturno, las estrellas lejanas brillando sobre su cabeza. En algún lugar entre ellas, invisibles pero presentes,
observaba la civilización que había salvado su mundo. Y más allá de todo eso, algo más esperaba, tal vez desconocido, tal vez incognoscible, pero acercándose inevitablemente. La señal de socorro había sido enviada, y lo que llegó, sí, horrorizó a la galaxia, no por su maldad, sino por la comprensión repentina de cuán pequeños y vulnerables eran realmente en el orden cósmico. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad, nació una nueva fortaleza y la certeza de que no estaban solos, y de que a veces, cuando el clamor desesperado es lo suficientemente fuerte, incluso las fuerzas más misteriosas del universo pueden elegir la compasión por encima de la indiferencia. Nila dio media vuelta y regresó al asentamiento. El universo se había revelado como más aterrador de lo que jamás imaginaron, y aún así, menos terrible de lo que temieron. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.